Los tres niveles del paso de la acción a la operación. En el comienzo está el nivel sensomotor de acción directa sobre lo real y luego viene el nivel de las operaciones. Entre ambos hay, de 2 y 3 a 6 y 7 años, un nivel que no es de simple transición porque si se halla seguramente en progreso sobre la acción inmediata que la función semiótica permite interiorizar. Esto está señalado ciertamente también por obstáculos serios y nuevos, dado que hacen falta 5 o 6 años para pasar de la acción a la operación. Entonces, ¿qué pueden ser esos obstáculos? El primer obstáculo para la operación es pues la necesidad de reconstruir en ese nuevo plano, que es el de la representación, lo que ya estaba adquirido en la acción. En segundo lugar, en el plano sensomotor, el paso de un estado inicial en el que todo está centrado en el cuerpo y la acción propia, a un estado de descentración en el que están situados en sus relaciones objetivas con relación al conjunto de los objetos y de los actos señalados en el universo. Los tres niveles del paso de la acción a la operación. En el comienzo está el nivel sensomotor de acción directa sobre lo real y luego viene el nivel de las operaciones. Entre ambos hay, de 2 y 3 a 6 y 7 años, un nivel que no es de simple transición porque si se halla seguramente en progreso sobre la acción inmediata que la función semiótica permite interiorizar. Esto está señalado ciertamente también por obstáculos serios y nuevos, dado que hacen falta 5 o 6 años para pasar la acción a la operación. Por último, la descentralización necesaria para desembocar en la constitución de las operaciones no recaerá ya sencillamente sobre un universo físico, aunque éste sea notablemente más complejo que el universo sensomotor, sino también y de manera individual o social. La génesis de las operaciones concretas. Las operaciones son transformaciones reversibles y esa reversibilidad puede consistir en inversiones o en reciprocidad. Una transformación operatoria es siempre relativa a un invariante y un invariante constituye una noción de conservación. Las nociones de conservación pueden pues servir de indicios psicológicos del perfeccionamiento de una estructura operatoria. Hay dos hechos particularmente notables en las reacciones ordinarias a los 4 a 6 años, según las cuales el líquido aumenta o disminuye en cantidad. El primero es que los niños parecen no razonar, sino acerca de estados o configuraciones, descuidando las transformaciones. El segundo es que la transformación no es ignorada, pero no es concebida como tal, es decir, como paso reversible de un estado a otro, modificando las formas, pero dejando invariable la cantidad. Desde los 7 u 8 años el niño dirá, es la misma agua, no se ha hecho más que verterla o no se ha quitado ni añadido nada. Esto corresponde a las identidades simples o aditivas. O también puede decir que se puede regresar de un recipiente a otro como estaba al principio, o decir que está más alta pero el recipiente es más estrecho, lo que da igual. Esto se conoce como reversibilidad por inversión. La seriación consiste en ordenar los elementos según sus dimensiones, ya sea crecientes o decrecientes. Se observan tres etapas: la primera en parejas o pequeños conjuntos, la segunda una construcción por tanteos empíricos y finalmente un método sistemático. De esta seriación operatoria adquirida normalmente a los 7 años se derivan correspondencias seriales, es decir, hacer que se correspondan monigotes de tallas diferentes. La clasificación constituye un agrupamiento fundamental, cuyas raíces pueden buscarse en las asimilaciones propias de los esquemas sensomotores. Se observan tres etapas. En la primera, los pequeños comienzan por colecciones de figura. La segunda etapa es la de las colecciones no figurativas y la tercera es la de la extensión. Un niño no posee el número por el mero hecho de que haya aprendido a contar verbalmente. La evaluación numérica para él está unida en realidad desde hace mucho tiempo a la disposición espacial de los elementos y en analogía estrecha con las colecciones figurativas. El número procede simplemente de una correspondencia punto por punto entre dos clases o dos conjuntos. Las estructuras operatorias afectan a objetos discontinuos o discretos y se fundan en las diferencias entre los elementos y su semejanza o equivalencias. La noción de velocidad no se inicia bajo su forma métrica, sino en forma ordinal.
es decir, que un auto es más rápido que otro si lo rebasa. 3 clases de operaciones. La primera es una seriación de los acontecimientos, constitutiva del orden de sucesión temporal. La segunda, un ajuste de los intervalos entre los acontecimientos puntuales, fuente de la duración. Y la tercera es una métrica temporal isomorfa de la métrica espacial. La representación del universo, casualidad y azar. La casualidad y azar son inseparables en la ciencia moderna. Gracias a ellos y a la interconexión entre ellos, la ciencia puede seguir avanzando. El animismo es una doctrina según la cual toda la naturaleza oculta un espíritu que lo gobierna. Se formó en la aurora de la historia, en los tiempos en que el hombre era impotente ante la naturaleza, cuyas leyes ignoraba. La principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes que todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas. En este caso, el porqué de las cosas, ya que éste tiende a encontrar siempre una razón. La precausalidad representativa, que es esencialmente asimilación a la acción, que se transforma poco a poco al nivel de las operaciones concretas en una causalidad racional por asimilación. El interés de las reacciones del niño ante lo aleatorio es que no capta la noción de azar o de mezcla irreversible mientras no se halla en posesión de operaciones reversibles para que le sirvan de referencias, ya que éstas comprenden lo irreversible como resistencia a la deductibilidad operatoria. Interacciones sociales y afectivas. La afectividad constituye la energética de las conductas, cuyas estructuras corresponden a las funciones cognoscitivas, y si la energética no explica la estructuración ni a la inversa, ninguna de las dos podrá funcionar sin la otra. Número 1. Evolución. La llegada de la representación debida a la función semiótica es, en efecto, tan importante para el desarrollo de la afectividad y de las relaciones sociales como para el de las funciones cognoscitivas. Número 2. El problema. Esta situación dialéctica, aún inestable y equívoca, domina toda la primera infancia y todo su comportamiento social. Este proceso de socialización es el que esencialmente constituye el problema. El niño presenta el máximo de las interacciones, o al menos de las interdependencias sociales durante la primera infancia, que es nuestro nivel preoperatorio. Número 3. La socialización. El método más seguro consiste, dado a que todos aceptan el carácter indisociable y paralelo de los desarrollos cognitivos, afectivos o sociales, en lugar como el hilo conductor, el resultado de las investigaciones acerca de las actitudes intelectuales propias del nivel preoperatorio. La diferencia esencial entre los niveles preoperatorio y operatorio es que en el primero domina la asimilación a la acción propia, mientras que en el segundo la asimilación supera las condiciones generales de la acción y en consecuencia las operaciones. En ciertos ambientes escolares en que los niños trabajan, juegan y hablan libremente, las charlas a los niños de 4 a 6 años no están destinadas a suministrar información ni a plantear preguntas. Sentimientos y juicios morales. Los padres o los adultos de autoridad engendran en los niños sentimientos morales específicos de obligación, de conciencia. Baldwin atribuía a la imitación la formación del yo mismo. El yo de los padres es un yo ideal, esto debido a que no pueden ser imitado inmediatamente. Esto es una fuente de modelos constructivos y por consiguiente de conciencia moral. Génesis del deber. Según P. Bobet, la formación del sentimiento de obligación está subordinada a dos condiciones: la intervención de consignas dadas desde el exterior y la aceptación de estas consignas. La intervención de consignas dadas desde el exterior se refiere a las órdenes del cumplimiento determinado. Por ejemplo, no mentir. La aceptación de las consignas supone la existencia de un sentimiento sui generis de quien recibe la consigna por quien la da, porque el niño no acepta consignas de cualquiera como de una persona indiferente. Este sentimiento es el respeto, compuesto de afecto y de amor.
es un respeto unilateral, ya que une al inferior con un superior, considerado como tal. El respeto unilateral engendra en el niño una moral de obediencia caracterizada esencialmente por una heteronomía. La heteronomía se traduce en cierto número de reacciones afectivas y en ciertas estructuras notables del juicio moral, antes de los 7 u 8 años. La heteronomía conduce a una estructura bastante sistemática, preoperatoria, desde el doble punto de vista de los mecanismos cognitivos, relacionales y de los procesos de socialización. Este es el realismo moral, según el cual las obligaciones y los valores están determinados por la ley o por la consigna en sí misma, independientemente del contexto de las interacciones y de las relaciones. La autonomía. Los niños menores a unos 7 años reconocen las reglas como obligaciones que tienen gracias a un respeto unilateral, mientras que a los niños de 8 años lo hacen más por un sentido de justicia que desarrollan. Después de que el sujeto pasa del sensomotor a nivel de la acción directa, que es básicamente actuar sobre el objeto, se pasa a las operaciones del pensamiento, que afectan a la realidad, pero solamente en el pensamiento. Pero aún esa realidad afectada no cambia por completo, ya que se tiene una conservación de la realidad, y esto hace que se pueda distinguir si le pasó algo al objeto en la realidad o se conserva igual. La realidad se afecta en cuanto a lo material solamente, lo que se conoce teóricamente del objeto no cambia. En el proceso de las operaciones interviene la inteligencia, ayudando a construir los sistemas operatorios y haciendo las transformaciones de la realidad. Se inicia durante el subperiodo de 2 a 7, 8 años por un apogeo del juego simbólico, que es una asimilación de lo real al yo y a sus deseos. La afectividad, que nos dice que la transformación de la realidad se ve afectada por complejos familiares y relaciones sociales. Los sentimientos morales, unidos primero a una autoridad sagrada, no logran alcanzar sino una obediencia relativa y evolución en el sentido de un respeto mutuo y de una reciprocidad, cuyos efectos de descentración son, en nuestras sociedades, más profundos y duraderos. Y por último, los intercambios sociales, que engloban todas las reacciones individuales e interindividuales. Estos dan lugar a un proceso de estructuración gradual o socialización, pasando de un estado de incoordinación a uno de indiferenciación relativa entre el punto de vista propio y el de los otros, a otro de coordinación de los puntos de vista y de cooperación de las acciones y en las formaciones.